Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad, ¿verdad?, el privilegio de escuchar su palabra, porque el día que no la escuchemos, pues ya fuimos con Él. Entonces, mejor darle gracias a Dios que sigue escuchando su palabra. Estamos estudiando, amados hermanos, el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 19 y hoy vamos a analizar solamente un versículo, el versículo 23. Hechos 19, 23. Aunque ya conocemos todo el antecedente, estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Está la escritura narrando los acontecimientos que pasaron en Éfeso, una ciudad muy importante, y que a través de ella vino la predicación a todas las iglesias circunvecinas, dentro de ellas aquellas iglesias escritas en Apocalipsis, ¿verdad? Éfeso, después estaba Esmirna, después estaba Pergamo, después estaba Tiatira, estaba Sardis, después estaba la iglesia de Filadelfia, y después estaba la iglesia de la Odisea. Era un camino que estaba así, miren, en el Asia Menor, terminando en esa iglesia de la Odisea. Y muchos autores bíblicos concuerdan en que Pablo fundó esas iglesias en este viaje misionero. Pero en este pasaje, especialmente en el capítulo 19, versículo 23, Pablo está en Éfeso. Y dice la escritura en Hechos 19, 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así que hoy hemos titulado este mensaje, ¿cuál o qué es el camino? ¿Cuál o qué es el camino? Y esto es debido a que hubo un disturbio a causa del camino. Así que es importante que nosotros nos detengamos ahí y podamos analizar a qué se refiere la escritura con esto que causó un disturbio en Éfeso, y dice que no fue pequeño, fue grande. ¿Y qué ocasionó este problema? Bueno, cuando estudiamos las escrituras y las escudriñamos según el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no dijo lean las escrituras, Él dijo escudriñen. Entonces ya de ahí cambian las cosas, ¿verdad? Jesús dijo escudriñen las escrituras, no dijo léanlas. ¿Cuántos leen las escrituras? Pues muchos van a levantar la mano. ¿Cuántos las escudriñan? Ahí van a ser menos manos, porque escudriñar las escrituras tiene como connotación el analizar el pasaje, el leer el contexto, el escribir lo que entendemos, el ir a un diccionario bíblico, a unos comentarios bíblicos, ver qué dicen acerca del pasaje, ¿verdad? Si es posible estudiar los diferentes, las diferentes palabras que ahí existen, y si es posible ir al idioma griego, el idioma donde se escribió la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y podamos extraer realmente lo que el Espíritu Santo quiso enseñarnos. Entonces, en muchas ocasiones basta una sola frase, una palabra, para detenerse y entonces extraer parte de la riqueza de las Escrituras. Es decir, lo que el Espíritu Santo nos desea enseñar, pues es Él quien alimenta nuestro espíritu. Al leer todos estos acontecimientos, ¿verdad? Desde ese versículo 23 hasta el 41, el pleito que usted va a ver la próxima semana que se armó por causa del camino, de esto es lo que vamos a estudiar hoy, pues no fue nada sencillo. Hubo una guerra literal entre los del camino y la religión que exaltaba a una diosa llamada Diana de los Efesios. Representada la diosa, ella parada en un pedestal con un niño cargando. ¿Dónde viste esa imagen? Bueno, pues por eso fue el problema. Porque en aquel tiempo los de Éfeso tenían esa diosa, y entonces directamente ellos empezaron a contender con los discípulos de Jesucristo, los de esa diosa.
Ahora, a través de la historia, sabemos que todas las religiones, todas, tienen una diosa con esa figura, excepto nosotros, ¿verdad? Nosotros seguimos al Dios que es espíritu y verdad. Y no necesitamos de imágenes para tener a Dios. Dios está aquí con nosotros hoy. Porque Dios es espíritu, hermanos. Eso lo enseña la Biblia. Dios no es una imagen. Entonces, basta una sola palabra para nosotros buscar lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Para poder avanzar entonces, hermanos, con el estudio de lo que está pasando con Pablo, la iglesia de Jesucristo, porque el libro de los Hechos enmarca cómo Dios puso los fundamentos en la iglesia. Si queremos saber cuál era la verdadera iglesia de Jesucristo, tenemos que estudiar el libro de los Hechos. Ahí dice cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahí se acaban las religiones. El libro de los Hechos nos dice la verdad de las verdades. ¿Qué pasó con la iglesia? A través de la historia vemos que un día surgió un hombre llamado Constantino que hace algo que se le llama sincretismo, es decir, la unión del paganismo con la iglesia cristiana. Y ahí vino la corrupción de toda la iglesia cristiana, que derivó en una religión la cual después institucionalizaron y le pusieron un nombre por ahí, o 3 o 4, ya no sabemos cuántos nombres tienen, pero bueno, le pusieron varios nombres. Y se corrompió la iglesia cristiana. Al pasar de los años, el Señor Jesucristo, que siempre guarda un remanente en todas las generaciones de hombres y mujeres fieles, levanta a Oriclio Cinglio, levanta a Calvino y levanta a Martín Lutero, quien es el sacerdote católico que trae la reforma a la iglesia, enseñándole a la iglesia de Roma que estaban completamente equivocados. Y después de haber sido amenazado Lutero les dice a los de la Inquisición: me voy a retractar de todas mis palabras si ustedes con la palabra de Dios me convencen de que yo estoy equivocado. ¿Y qué creen que pasó? Nadie le dijo nada a Lutero. Porque además Lutero era un doctor en teología. No era cualquier maestro. No era cualquier egresado de un instituto teológico. Él era doctor en teología. Y por eso nadie se atrevió a ponerse enfrente de Lutero. Entonces lo quisieron matar, lo quisieron perseguir. Gracias a Dios el gobernador de Alemania lo protege. Le encomienda el escribir la palabra de Dios, traducir la Biblia del griego al alemán. Y Lutero traduce la Biblia del griego al alemán. Eso trajo una revolución en toda Alemania. Alemania se separa de la iglesia de Roma y entonces surge el verdadero cristianismo apartado de la corrupción de la iglesia cristiana institucionalizada, la cual cobraba indulgencias, la cual si tú depositabas 2 chelines, ellos decían que podían sacar a tu familiar del purgatorio. Un lugar que Jesucristo nunca mencionó, un lugar que fue inventado por la institución para sacarle dinero a la gente. Y bueno, pues hoy se han inventado otras cosas porque pues el hombre de verdad se las sabe, se saben varias y variadas. Así que al tener todos estos acontecimientos de este pasaje, no podríamos avanzar, hermanos, si no hacemos todo este contexto para poder entender por qué se suscitó un problema fuerte contra una religión pagana que adoraba, ¿verdad?, los griegos, los helénicos, a una diosa llamada Diana de los Efesios. Y se arma un borlote, hermanos. ¿Pero qué ocasionó todo este borlote? El camino. ¿Qué es eso del camino? ¿Por qué la Biblia nos describe en el libro de los Hechos que había un camino?
Bueno, pues estos del camino, los discípulos de Jesucristo, los verdaderos discípulos de Jesucristo, ellos que no andaban en un coche de lujo, ellos que no andaban en aviones, ¿verdad?, personalizados, ellos que andaban caminando, proclamando el Evangelio, el verdadero Evangelio de la salvación de Dios. Estos hombres que tuvieron tanta oposición, persecuciones, agresiones, insultos, cárceles, etcétera, e incluso tuvieron que pagar con su vida por anunciar el camino. Este disturbio de Éfeso, descrito aquí en las Escrituras, fue causa del camino. La palabra camino es una palabra griega que es odos, con H, odos. Este es el término griego para camino, según una concordancia, ¿verdad?, donde se describen los conceptos de las palabras griegas al español. La concordancia Strong, en el número 3598, dice ese nombre para traducir la palabra camino, que es odos, con H. Pero también dentro de los sinónimos que considera el griego para la palabra camino, también es en el plural, o decir caminos. Odos también significa camino, y caminos también significa secta. Secta. Pero la palabra secta no es un nombre peyorativo o insultativo. Porque mucha gente piensa que nos ofendemos porque nos llaman secta. No, pues la mayor secta que existe en el mundo es la católica. Porque la palabra secta solamente significa un conjunto de personas que se reúnen con un fin en particular, de acuerdo a sus creencias. Eso significa. Pues no es un nombre insultativo. Pero si hay de sectas a sectas. Hay de sectas a sectas, ¿verdad? Hay de sectas a sectas destructivas. Aquellas que quieren gobernar la mente y la razón del ser humano a través de tradiciones, a través de falsas enseñanzas y a través de gobernar el pensamiento, el sistema de pensamiento de las personas, amenazándolas, condenándolas al infierno. No leas esto, no estudies esto, no hagas esto. Prohibiciones, prohibiciones y prohibiciones. Todas las sectas tienen prohibiciones. Y la Biblia dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Entonces la Biblia no te prohíbe nada, solamente te aconseja que no todo te conviene. También dice, todo te es lícito, todo lo puedes hacer. ¿Todo qué es? ¿Todo qué es? Pero no todo te conviene. Hay que buscar qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Y también buscar qué son las cosas que no vayan a hacer que nuestros débiles en la fe, ¿verdad?, se vayan al hoyo. Porque la Biblia describe gente que conoce el Evangelio, pero es débil en la fe. Tenemos que tener cuidado con esos hermanitos, no sea que les tiremos el pañal. Entonces hay que tener cuidado. Hay que andar en amor, decir, bueno, si a mi hermano le causa problema eso, pues yo me abstengo. Por causa de mi hermano, no porque esté mal, sino por causa de él, que es débil en la fe. Nada más, eso enseña Romanos 14. Yo le invito a que un día lo estudie y lo vea. Entonces, también recibe el nombre secta, también una manera, también se traduce, o carretera. Otros traducen calzada, senda, vereda, viaje. Se describe esta palabra camino en la traducción Reina Valera Revisión 1909, traducida a camino 83 veces. En la Biblia Reina Valera 1909, la palabra camino está en la Biblia 83 veces. También es traducida caminos 14 veces. También es traducida secta 2 veces. Y traducida viaje 1 vez. Solo en esta traducción. Sabemos que hay un montón de traducciones, ¿verdad?, de la Biblia. Esta descripción dada a los discípulos por la gente de Éfeso deja ver que así los conocían con ese mote, al decirle los del camino. Y por causa del camino, quiere decir que a los discípulos de Jesús así los conocían como los del camino. Y esto, hermanos, es porque a los seguidores del camino
o los seguidores del camino de Dios, que eran los discípulos, ellos fueron llamados así debido a que su Señor, el Señor Jesucristo, en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino. Debido a esa declaración, fueron llamados los discípulos de Jesús los del camino. Todo esto nosotros lo podemos ver, esta frase de yo soy esta frase del camino, por lo menos en el libro de los Hechos, los vemos en el capítulo 19, en el capítulo 23, en el capítulo 22, en el capítulo 24, vemos estas referencias a los discípulos de Jesús como los del camino. De hecho, sabemos que en Antioquía, por primera vez, se les llamó, escuchen esto, a los seguidores de Jesús, lo voy a repetir otra vez, a los seguidores de Jesús, cristianos. No se le llamó mormones, no se le llamó testigos de Jehová, ni tampoco se llamó católicos. Por primera vez a los seguidores de Jesucristo, a los del camino en Antioquía, se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo significa ungido o el Mesías. Y al llamar a los seguidores de Cristo cristianos, lo estaban llamando pequeños ungidos. ¿Y saben por qué los llamaban así? Porque les veían hacer lo que el Señor Jesucristo hacía. Por eso una de las frases más contundentes del apóstol Juan en su primera carta es que le dice a la gente: el que sigue a Jesucristo tiene que andar como Él anduvo. Cosa difícil nos la puso, ¿no? Pero gracias a Dios no estamos por obras, ni estamos en nuestras justicias, estamos en la justicia de Dios. Y al creer en Jesucristo, Él nos adjudicó lo que Él hizo a nuestra vida. Y aunque la gente todavía sigue viendo nuestras fallas, ¿verdad?, nuestros defectos, nuestros malos comportamientos, malas actitudes, a veces nos enojamos y mucho. Pero eso no es pecado, no es pecado enojarse. Hasta el Señor Jesús se enojó. No es pecado enojarse. Pecado es que mantengas el enojo. Ya llevo un año sin hablarle a mi mamá. Ahí está el diablo metido con todos sus demonios en tu casa. Ya ni necesitas que nadie te aviente sal. O sea, ya con eso que tienes en tu vida, el diablo ya hace pachanga en tu casa. Así que esta frase, hermanos, toma mote en los discípulos de Jesús por causa misma de Jesús. Que él mismo dijo: yo soy el camino, después dijo: yo soy la verdad, y después dijo: yo soy la vida. Estas tres frases que nosotros encontramos, ¿verdad?, en Mateo 14:6, señalan la respuesta a las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es mi destino? Jesucristo le responde a la gente diciéndole: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y responde a esas preguntas: ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y para dónde vas? Cuando Él te muestra el camino, entonces tú entiendes qué haces aquí. Cuando Él te muestra la verdad, entonces tú entiendes cuál es el propósito de tu vida. ¿Qué estás haciendo en esta vida? Y cuando Él dice la vida, Él te dice cuál es tu destino: la eternidad, la vida eterna. Con esa frase: yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús le responde a la gente que no sabe ni por qué está en esta vida. Piensan que están aquí para nacer, para crecer, para tener chamacos, para morir e irse quién sabe dónde. Y así es la gente, hermano, que vive sin propósito. Porque lo más trágico en esta vida no es morir, es haber vivido sin propósito. ¿Para qué exististe aquí? ¿Qué hiciste en esta vida? Nada. Vivió sin propósito. Ya está en el panteón, ya lo enterró, sí supone. No sirvió de nada. El título apropiado para los cristianos o seguidores del Señor Jesucristo, hermano, entonces debería de ser: los seguidores del camino de Dios.
Guardar los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Dios, es seguir sus caminos. Y eso es algo importante que nosotros debemos entender. Si nosotros queremos caminar en el camino de Dios, tenemos que seguir los mandamientos de Dios, no de la religión, no del sistema de pensamiento que a ti más te gusta, no, de Dios. Y para nosotros conocer los mandamientos de Dios, pues solamente hay un libro, que se llama Biblia. Y si no la leemos y no dejamos que seamos instruidos en ella, pues nunca vamos a conocer los caminos de Dios y nunca vamos a seguir los mandamientos ni como consecuencia tampoco el camino de Dios. Entonces viviremos sin propósito y seremos uno más del montón que el día de mañana va a morir. Lo van a atropellar, le va a caer un piedrazo, no sé. Pero vivió sin propósito. ¿Y quién era? Juanito el cartero. ¿Y qué hizo? Pues creo que repartía cartas. Eso hizo entonces. Ah, pero tiene 2 hijos, Pancho y Lupe. ¿Y esos qué? Pues quién sabe, pues ahí andan. Unas vidas sin propósito, hermanos. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos el propósito de Dios en nuestra vida. Mientras no somos conocidos por Dios ni lo conocemos a Él, vivimos esta vida sin propósito. Así que hoy analizaremos todo a lo que se refiere a los del camino, es decir, los discípulos de Jesús, que produjo un disturbio, dice, no pequeño. ¿Por qué? Porque ya de antemano antes los habían llamado, estos que trastornan el mundo han venido para acá. ¿Y qué creen? Ese es el concepto que piensa la gente de nosotros, que nosotros trastornamos el mundo. Y no los desmentimos, porque eso hicieron los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estuvieron en contra de la política, en contra de los sistemas de pensamiento, en contra del religiosismo, del tradicionalismo, del legalismo de las religiones, en contra del sectarismo de las religiones, y estuvieron en contra casi de todo, porque los mandamientos de Dios están en contra de todo lo que este mundo ha establecido. Así que, hermanos, yo los invito a trastornar el mundo. Un camino que Dios ha buscado, hermanos, que el ser humano siga. Y ha buscado que el ser humano regrese a ese camino, alcance por medio del Evangelio de Jesucristo, y veamos este importante aspecto que es el camino. Dice la Biblia, hubo por aquel tiempo un disturbio, dice, no pequeño, versículo 23, acerca del camino. Entonces, para poder comprender, hermanos, ese señalamiento de las Escrituras del camino, debemos remontarnos hasta la creación. Oiga usted, hasta la creación. Para poder entender hasta acá, imagínense, remontarnos 4.000 años atrás. 5.000 años, y los judíos estamos viviendo en el año 5.600 y fracción de su era. Nosotros en el 2024 después de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo partió la historia. Por eso cuando los ateos dicen, Cristo no existió, ¿en qué año vives? ¿Y por qué vives en ese año? Porque empieza a partir el tiempo cuando nace Jesús. Y de ahí empiezan a contarse los años hasta el 2024. Por eso estamos en el 2024, porque de cuando nació Jesús se empezaron a contar. Entonces Cristo parte de la historia. Pero bueno, hay gente que por esa ignorancia pues dice sus palabras y bueno, pues se les respeta, ¿no? Pero están ellos convencidos, ¿verdad? Son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Sabemos que desde el Antiguo Testamento, hermano, fíjense cómo va la historia. Dios creó al hombre. El hombre falló, ya vimos, ya no tenemos que entrar en detalles. Y se multiplicó en la tierra. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Él era un semita. Él no era judío, él era un semita. Y Dios fundó una nación a través de los descendientes de Abraham, uno de ellos Jacob, del cual después llamó Dios Israel, ¿verdad? Porque Jacob significa el usurpador, el mentiroso, el que se pone en lugar de...
¿verdad? Habiendo engañado a su hermano, tomó la primogenitura y lo engañó. Y entonces sale Jacob, regresa, se enfrenta con el ángel de Dios, el Señor lo quebranta y le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Y este pueblo, Israel, se apartó del camino del Señor. Se apartó entonces de los mandamientos, de los principios y los preceptos establecidos por Dios. No matarás, no robarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio. Ah, bueno, ellos hicieron todo eso y por hacer todo eso se apartaron del camino. No dirás falso testimonio, dijeron falso testimonio, se apartaron del camino. Todo aquel que está cometiendo esos pecados está apartado del camino. Ya nos ubicamos dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Yo pensé que iba para Indios Verdes, ¿no? Indios Verdes estás en Polanco. Imagínense, llega al metro, se sube y no sabe dónde anda, se baja y dice, oye, Indios Verdes estás en Polanco. Ah, caray. Bueno, pues así es cuando alguien se extravía del camino. No sabe ni dónde anda. Está perdido. El Señor en el Antiguo Testamento les señaló a Israel y les dijo, se han apartado del camino prescrito. En Éxodo 32:8, ya sabemos que el libro de Éxodo nos describe, ¿verdad?, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de acuerdo a la promesa de Dios dada a su pueblo. Éxodo 32:8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, ¿qué es apartarse del camino de Dios? Es hacer lo que Dios no mandó, ¿verdad? Entonces, si tú dices una mentira, estás apartado del camino que Dios no te mandó, porque Él no te dijo que dijeran mentiras. ¿Verdad? Si se has injuriado a alguien, pues ese no es el camino de Dios, porque tú has hecho cosas que Dios no mandó que hicieras. Entonces, es fácil esto, hermanos. Entonces Dios dice, pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con esta acción violaron el primer mandamiento dado de la ley de Dios. En el libro de Deuteronomio, Deutero 2, nomio, segunda ley, o sea, ley, Deutero 2, nomio, ley, segunda ley. El libro de Deuteronomio en el capítulo 9, en el versículo 12 y versículo 16, dice el verso 12. Muy rápido, hermanos, porque son muchos versículos. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Qué pasa cuando somos idólatras? Nos corrompemos delante de Dios. ¿Qué había hecho Israel? Había hecho un becerro de oro. Lo empezaron a adorar. Lo que a mí me llama la atención es que no dice, este es tu Dios, sino dice, estos son tus dioses. En plural. ¿Por qué decir un becerro? ¿Por qué dijeron dioses? Parece que estaban profetizando lo que iban a hacer, adorar a otros dioses. Sacaste de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino. Cuando tú empiezas a ser idólatra, estás en el camino equivocado de Dios. Dice que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Una qué? Una imagen. Bueno, si entramos al diccionario de la Real Academia de Española, vamos a ver lo que es una imagen y ahí nos va a describir qué es una imagen. Porque mucha gente a veces niega eso. Versículo 16 dice, y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasa entonces? Después de haberse corrompido, estamos en pecado. La consecuencia, hay pecado. ¿Y contra quién? Contra el diablo, no, ¿verdad? Contra Jehová Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición. Estamos en el verso 16 de Deuteronomio 9. Apartaos pronto del camino que Jehová había mandado.
Entonces, vean cómo el pueblo de Israel se aparta del camino. En el capítulo 11, ahí denle vuelta a la página 1 o 2, capítulo 11, verso 28, dice la Biblia. Y la maldición, escuchen, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os apartéis del camino que yo no ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿qué está pasando con la gente que está adorando ídolos, imágenes, dioses que no es Dios, el Dios vivo y verdadero? Está bajo maldición. Y se pregunta la gente, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me falta aquello? Pues, ¿dónde estás, carnal? Estás en Polanco, vas para Indios Verdes. Regrésate al camino. ¿Cómo regreso al camino? Buena pregunta, ¿eh? Te la vamos a contestar. En el capítulo 13, verso 6, denle otras dos vueltas ahí, 13:6 de Deuteronomio. Si te incitare tu hermano, oigan esto, hermanos, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocéis. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? La Biblia dice que si hay alguien íntimo a nosotros y nos quiere apartar del camino de Dios, no debemos de consentir. Yo no voy a la iglesia, pues no vayas, yo sí voy. Yo no me voy a apartar del camino. Si tú te quieres apartar, apártate. La salvación es personal, no es colectiva. El Padre no va a ser juzgado por los pecados de sus hijos. Ni sus hijos van a ser juzgados por los pecados de los padres. Así es que si el hijo se quiere apartar, ahí te ves. Allá te va adelante, a ver cómo te va. A ver si es cierto que es muy sabroso. Hermanos, apartarse del camino lo único que va a traer van a ser graves consecuencias en nuestras vidas. Vamos a ser presa fácil del diablo. Hay un ser espiritual que la gente no conoce. Un ser espiritual que está controlando todas las religiones del mundo. Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios a través de Cristo. Satanás está controlando todas las religiones, los sistemas de pensamiento. Ahora resulta que ya pueden poner ahí una vasija, ¿verdad? Con piedritas para que usan los gatos, por si te sientes gato, orines ahí. ¡Puta! O sea, saquen a los del manicure y métanos a nosotros, porque ahora resulta que los locos están afuera y nosotros que estamos cuerdos vamos para adentro. O sea, este mundo, la gente no está dando cuenta, se está corrompiendo. Está atentando directamente contra la santidad de Dios. Eso va a traer graves consecuencias a este mundo. Somos presa fácil de ese ser maligno. Si la única forma, escuche esto, si la única forma de ser protegidos por Dios es que caminemos en sus caminos, si no estamos caminando en sus caminos, por eso el diablo nos está pisoteando, nos está arrastrando en el piso. A mi familia y yo fuimos sacados de la brujería y la hechicería. Y yo sé por qué la gente anda así, porque anda fuera del camino. Fue cuando yo vine al camino de Dios que mi vida cambió. Que la protección de Dios vino a mi vida y no necesité de fetiches ni de nada, porque el Señor es espíritu y Él va al lado de mí, Él me protege como poderoso gigante. Me echaron esto, pastor, pues bárrelo y échalo a la basura. Mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Si es mayor el que está contigo, pues ¿cuál es el miedo? ¿Qué le echen doble? Un santero una vez me dijo, te voy a matar. Y le échale doble. Échale doble. Nada más que si estás chillando, luego no estés ahí. Porque tú vas a recoger lo que vas a sembrar en este momento. Porque quiero decirte algo, nadie, absolutamente nadie, ni el diablo puede tocar a los hijos de Dios. Y tú si eres un canchanchan, menos. Entonces échale doble. Que se estaba muriendo en el otro. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque lo que sembramos cosechamos.
Es la ley espiritual de la siembra y la cosecha, y nadie, Dios la ha establecido y nadie la va a violar. Nadie, ¿eh? Nadie. Aquí no importa. No es que es brujería blanca, negra, prieta, morada, lo que sea es brujería. Y eso no le agrada a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al camino. El Dios que tenemos es el Dios todopoderoso. Hermanos, ¿acaso usted sale de la calle y ve su horóscopo a ver si le va a ir bien ese día? No. Pues Él es el Padre, aquí estoy, voy a hacer mi labor, voy a hacer bien mi trabajo, bendice mi camino, guarda mi entrada, mi salida, y usted sale sin problema. No sale usted. No. Porque así está escrito. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Y si se juntan los malignos, los angustiadores, para comer nuestras carnes, bueno, dice la Biblia, ellos tropiezan y caen. Bueno, entonces sigo mi vida. ¿Qué necesito? Venir al camino. Si no estás en el camino, pues sí, pues te van a arrastrar allá afuera. Pues así me arrastraron mucho tiempo a mí. El diablo me escupió en el piso, me pisoteó toda mi vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que vine al camino. Cuando vine al camino, todo cambió. Porque me di cuenta que tenía un Dios poderoso, que mayor es el que estaba conmigo que el que estaba allá afuera. Y que aunque se junten los demonios y quien sea, todos los grupos de México, sí se juntaron. ¿A dónde están? Pues ahí, que hagan su relajo. ¿Qué hizo el profeta Elías? Se juntaron todos los sacerdotes paganos y empezaron a invocar a su Dios. Se cortaron las venas, se sangraron las cuello, estaban ahí todos. Después de 2 horas les dice Elías, ¿ya acabamos? ¿Ya me toca? Sí, Señor, ¿qué maestro? Y por ahí se llevó a 200 sacerdotes chamuscados como pollos rostizados de parte de Dios por pecadorzones. Entonces, hermanos, Dios tiene que estar a tu lado. Dios está contigo. No temas. ¿Por qué tememos? Porque no estamos en el camino. Con la invitación esta tarde, ven al camino, hermano. Ven al camino, de verdad. Lo decimos de corazón. Es diferente la vida cristiana. En el verso 16, ¿en cuál vamos? 13, 6. Si te inclinare tu hermano, ¿verdad? Ese es el consejo, que va a haber una influencia en nuestra vida que nos va a querer apartar de Dios. Y fíjense, ¿por dónde empieza? Tu hermano, el hijo de tu madre, o sea, ahí especifica la Biblia, tu hermano en carne, te va a querer apartar de Dios. Tu hijo, ¿tú qué? Tus hijos te van a querer apartar de Dios. Tu hija, ¿tú qué? Tu hija te va a querer apartar de Dios. Tu mujer, varón, tu amigo íntimo, te va a decir en secreto, vámonos. ¿Para qué sigues ahí? No, se hay una bola de hipócritas ahí. O sea, ya fuera hay más y no te sales de ellos. Aquí por lo menos lo que queremos cambiar, pero de ahí afuera no quieren cambiar, Ellos quieren seguir con su hipocresía. Cada quien entonces. Dice que ni tú ni tus padres conoces. Porque cuando Dios se apareció a Moisés en una zarza, le dijo, no has visto ninguna imagen, y no te he puesto ninguna imagen para que tú no te postres ante ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, menos las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios. Entonces, desde un principio que Dios habló al pueblo, a toda la humanidad, y específicamente ese tiempo al pueblo escogido de Israel, les dijo, ¿por qué creen que los judíos no tienen ninguna imagen? Deberíamos de preguntarnos eso, ¿no? Pues ellos son el ejemplo.
Dice el capítulo 31 de Deuteronomio, verso 29. Porque yo sé que después de mi muerte, dice, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Dios, enojándole con la obra de sus manos. Pues una imagen, una estatua, es una obra de las manos, ¿o no? O de repente se apareció. No, ¿verdad? Es una obra de manos. Agarraron un pedazo de palo, le dieron forma, agarraron un pedazo de piedra, un pedazo de lo que sea y le dieron forma. Obra de las manos. Aquí la Biblia lo señala. ¿Y qué les pasó? Dice que se apartan del camino. Y dice que por esa causa a esa gente le va a venir mal en sus tiempos. Más claro, hermanos, ni el agua, ¿no? A esa nación de Israel, hermanos, que se le había profetizado que el Mesías conduciría al camino, que el Señor trazaría a la nación judía para lograr sus propósitos. Desde la creación del hombre, Dios ha tratado de conducir por su camino recto, justo y santo, y del propósito de Dios. Pero la humanidad se desvió del camino, dejando de oír a Dios. Escuche esto. Dejando de oír a Dios y empezaron a escuchar a una serpiente, lo cual llevó a la desobediencia al mandato de Dios, a la independencia y autosuficiencia, separándose de la voluntad de Dios y de su camino. En Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9, Dios deja testimonio de las consecuencias que sufrió esa humanidad. No lo busquen, no vamos a hacer referencia. Capítulo 6, 7, 8 y 9. El capítulo 6 ya sabemos la descendencia de Noé. Y que el deseo solamente, el deseo del corazón de la gente era solamente hacer el mal. Y entonces Dios tuvo que destruirlos con un diluvio. Y salvó solamente a Noé, a sus 3 hijos, a sus esposas de sus hijos y a unos cuantos animales según el mandato de Dios. Nada más. A través de todas las culturas hay una descripción continua de este acontecimiento del diluvio. Muchas culturas describen este acontecimiento. ¿Qué hace Dios con la Biblia? Debido a que estaba la tradición oral, es decir, que el conocimiento de Dios se pasaba de boca a boca, de generación en generación, pues había un momento en que se perdía, ¿verdad? Si yo le digo algo aquí a la hermana, ella se lo dice a ella, y llegamos hasta acá con Alejandro, ¿qué va a pasar? Que ya el mensaje se perdió. Entonces, ¿qué hace Dios? Escoge una generación cuando la escritura empieza a tener ya ese auge, que fue el pueblo de Egipto y Moisés, que fue instruido en Egipto con los más grandes escritores de Egipto, y a él les es encomendado escribir la Biblia. Por eso se llama, ¿verdad?, el Pentateuco, los 5 primeros libros, son los 5 primeros libros de Moisés, porque él cambia, ¿verdad?, la tradición oral a una tradición escrita, y él escribe la Biblia por mandato de Dios. Y entonces Dios pone en orden todo lo que el hombre ya había transgredido de generación en generación. Y luego hay gente que dice, pero es que hay un libro más antiguo que la Biblia. Pues sí, eso no más dice que es antiguo, no dice que diga la verdad. Pues imagínate un viejito que dice que tiene 80 años, dice que es perro, estará diciendo la verdad. Pues, había que ver, pues, ese viejito qué está pensando, ya le dio de ir en trenes, o la etapa de la edad donde ya perdió el conocimiento. Entonces una cosa es que sea antiguo y otra cosa que sea la verdad, hermano. Y la Biblia fue escrita precisamente por eso. Imagínense que se escribe el libro, se escribe un libro, a los 1000 años se escribe otro libro, a los siguientes 1000 años o 500 años se escribe otro libro, paz a través de la historia. 1500 años, ¡pum! Se juntan esos libros, el que lo escribió hace 1000 años, se junta ese libro. Después se saca otro que se escribió a los 1000 años o 500 años. Se juntan y paz, y se da uno cuenta que todos están perfectamente coordinados y que todos traen el mismo mensaje, que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Imagínense
¡Qué tremendo! Y a pesar de eso la gente dice, es que la Biblia está transgredida, es que la Biblia se contradice. No, lo que necesitas es aprenderla nada más. De verdad. No es para que alguien se ofenda por eso, pues nadie nació sabiendo, hermano. Y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, pues desconocíamos muchas cosas. Lo único que necesitamos es que nos la enseñen para que podamos nosotros ponerla en práctica de una forma correcta. Así que Dios deja testimonio de esa generación donde el hombre hizo lo que quiso. El capítulo 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis describe el reino humano, el gobierno humano, donde el hombre hizo lo que quiso. Y por el Señor darles esa libertad, después los tuvo que destruir. Porque el hombre por su naturaleza está orientado a hacer el mal, no a hacer el bien. Oiga, un niño de 2 años, usted no lo enseña a hacer berrinches, no le enseña a portarse mal, hasta le da sus nalgadas porque está portándose mal. ¿Quién le enseñó que eso está mal? ¿Por qué se comporta así si supuestamente es un ser inocente? Porque él trae una naturaleza pecadora, que es la orientación a hacer el mal. Y hasta que él crece y le empiezas a decir, esto está bien, esto está mal, esto no lo debes de hacer, esto sí lo debes de hacer. Entonces él empieza en una comprensión a decir, ya sé lo bueno y lo malo. Y ese es el momento en que le tenemos que comunicar el Evangelio. Para que decida por Cristo. Para que ese niño sea diferente a todos los niños de esa generación. Hoy están pervirtiendo, hermanos, de una forma terrible a los niños. En las escuelas los están diciendo de mujeres. Los están casando entre sí, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, vean la perversión tan terrible en la que están. Y los padres no hacen nada. No hacemos nada. Dejamos que perviertan a nuestros hijos. ¿Dónde está la ciencia? Me pregunto yo. ¿Dónde está aquello que los ateos siempre criticaban de los cristianos? Decían, no, es que los cristianos siempre están en contra de la ciencia. No, la ciencia siempre ha estado en congruencia con la palabra de Dios. Es la Biblia la que hace 5,000 años describe la genética, la Biblia, en el libro de Génesis. Y describe la genética. El libro de Isaías describe cómo está conformada el mundo. Y dice, el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. Porque la tierra es redonda. Los más grandes científicos de la antigüedad fueron cristianos. Galileo Galilei, todos eran cristianos. Y por ellos decirle a la gente, el mundo no está sostenido en una tortuga. No está Atlas sosteniendo el mundo. Y por decir eso, Galileo Galilei fue quemado vivo. Después dijeron, ay no, nos equivocamos tú. Pobre Galileo. Sí, ya estaba hecho. ¿Y después qué se arrepiente? Porque el ser humano, si basa su conocimiento en la ciencia es cambiante, ¿sí o no? ¿Quién iba a pensar lo que ahorita estamos haciendo con una computadora? Con los telescopios. ¿Quién iba a pensar eso? Lo que están haciendo los chinos viven en otra dimensión. Y no quieren que llegue toda su tecnología, porque si llega toda la tecnología china, hermanos, de verdad, este mundo al rato salimos en el carro y nos vamos en el aire. La ciencia es cambiante. Yo no puedo basarme en fundamentos en la ciencia porque la ciencia es cambiante. Cada día se descubren nuevas cosas y dicen, no, ya no es así. ¿Qué creen? Ya es así. Entonces, ¿qué creo? Lo que debemos de creer es el camino de Dios. Todo lo que ellos están descubriendo, la Biblia ya lo decía. Hoy el libro de Apocalipsis se escribió en el año 90 después de Cristo. Y dice, y vi
que todas las cosas, todos, y vi aparatos voladores, y apenas ahorita conocemos los aviones, los jets, la Biblia, 90 años después de Cristo, ya todo estaba anunciado por los profetas. Y la gente no cree en la Biblia. Qué tremendo es eso. 300 profecías cumplidas en el Mesías. 400 o más profecías que en la Biblia ha dicho, todas cumplidas, todas, 100%, ¿eh? No como en Nostradamus, no, 100%, todas cumplidas, todas. Si vamos a las matemáticas, nada más por pura racionalismo natural, decimos, si el 100% de las profecías bíblicas se han cumplido, ¿cuál es la posibilidad que la siguiente profecía que está escrita aquí no se cumpla? ¿Cuál será el porcentaje? Hermanos, con trabajos pasamos matemáticas, 6, 7. ¿No crees que vas a tener la capacidad? Ahorita ya tu cerebro está dando vueltas. La ardilla, ¿verdad? Está toda reumática y apenas... 7 en matemáticas. ¿Tú crees que vas a razonar esto? Hermano, por eso la falta de conocimiento lo único que nos lleva es a ser borregos, a ser del montón. La Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. Y cuando tú lees la Biblia, Él te hace sabio. De Él procede la ciencia y la inteligencia y la sabiduría. Y la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría humana. Pero no queremos invertir en las cosas del reino de Dios. No queremos invertir. Qué tremendo es eso, hermano. Si es lo único que te vas a llevar. Aquí tu título de ingeniero, de arquitecto, de doctor, lo que sea, se va a quedar aquí en el mundo. Lo único que te vas a llevar es el conocimiento que hayas adquirido de Dios. Lo único. Todos los recuerdos de tu abuelita, de tu papá y de tu esposa, tu esposo y tus hijos no van a existir en el cielo. Algunos se lamentan, otros dicen, qué bueno. Por fin el viejo se fue. Qué bueno que ni tu recuerdo en el cielo voy a tener. Esa es la verdad. Conoceremos, sí, ella allá abajo, sí, era mi esposa, pero hasta ahí. O sea, no va a haber ese sentimiento de, ¡querida! No va nada de eso. Hasta que te conoce. No, tampoco de eso. Nada de eso vamos a tener el entendimiento, pero no va a haber ese sentimiento. Papá, ya te vine a ver. Ni siquiera te va a pelar porque no va a tener ese entendimiento. Eso lo dice la Biblia. ¿Pero por qué no lo sabemos? Porque no la leemos. Necesitamos leerla. Necesitamos que alguien nos guíe y nos vaya guiando en la comprensión para que tengamos esa fe bien firme, ese conocimiento de las cosas. Además de las consecuencias de la caída que dio, entre otras muchas cosas, pero directamente en el comportamiento humano, el primer asesinato de la historia humana, protagonizada por Caín, que era descendiente de Adán y Eva, y su hermano Abel, al cual mató por envidia. La envidia es canija, ¿no? Lleva a la gente a matar a otros. La pura envidia. Que quieren tener lo que tú tienes. Que desean lo que tú eres. La envidia, hermanos, puede causar un asesinato. Ahí está la historia de Caín. Y cuando viene Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué? ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? O sea, en pocas palabras, al tepiteño español, ¿qué yo no tengo que estar cuidando? Y le dice, bueno, Caín, miren Dios, la paciencia de Dios, le dice, oye, Caín, ¿y por qué te enojas? O sea, si bien hicieres, ¿por qué te enojas? Y ahí vemos un principio, que cuando tú le dices a alguien y luego se enoja, algo está haciendo mal. Porque si está haciendo bien, ¿para qué se enoja? ¿Sí o no? Es el principio. Y mira, ya hasta te estoy diciendo para cuando se enoje tu marido, ya sabes. Algo hiciste mal.
Se enoja tu hijo, algo hiciste mal, ¿eh? ¿Por qué? ¿Para qué te enojas? Si estás haciendo bien las cosas, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te indignas? Eso hizo Caín. Entonces es fácil discernir cuando alguien está mal. No se necesita ser muy espiritual. Solamente hay que tomar un principio bíblico y saberlo, ¿no? Y a pesar de todas estas nuevas oportunidades dadas por la humanidad, por Dios, para regresar al camino, la humanidad, debido a su naturaleza pecadora, es decir, la orientación al mal, continuó haciendo su propio camino y no caminó el camino del Señor. El camino que siguió la humanidad fue de rebeldía, de egoísmo, de envidia, de maldad, de idolatría, de odio, de rencor, de maledicencia, de adulterio, de fornicación, de toda perversión sexual, asesinato, deseo carnal, vanidad, soberbia, altivez, borracheras, orgullo, mentira, robo, etc. En la generación de Noé esta maldad llegó a su clímax, al grado que tuvo que ser destruida. Oiga usted, esto es relevante porque Jesucristo dijo, como en los días de Noé, serán los últimos días. Y estos son los últimos días. Entonces, la maldad en ese tiempo, según lo dicho por Jesús, comparándonos con la generación de Noé, va a llegar a su clímax, lo cual va a traer la destrucción de este mundo. La ira de Dios desatada sobre todo este mundo por la maldad. Solo sobrevivió la familia de Noé con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Además de algunas parejas, como dijimos antes, de animales, según el mandato de Dios. Después de entre todas las naciones, como hemos ya mencionado en nuestra introducción, Dios escoge a un hombre como Abraham y su familia. Y Dios prepara, escuche, a través de él y de una generación, una nación en Abraham, a través de su descendencia, Isaac y Jacob, que después Dios cambia a Israel, de quien reciben su nombre, la nación de Israel. Esta nación fue necesario prepararla primeramente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que Dios hizo para que esta nación de Israel, desobediente siempre a sus mandatos, volviera a humillarse delante de Dios? La esclavizó 430 años en Egipto. Las consecuencias del pecado son graves delante de Dios. 430 años en esclavitud por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. A través de esta esclavitud preparó su corazón rebelde, lo preparó a través de sufrimiento, de pruebas, de injusticias, de adversidades y de trabajo arduo. Y le muestra nuevamente después el camino en el monte Sinaí a través de mandamientos, preceptos y principios. Pero Israel sale de Egipto y ¿qué creen que hace? Se construye un ídolo. Desobedece otra vez. Después de 430 años de esclavitud y de tratar el Señor de preparar su corazón para que pudieran ellos por fin ser obedientes a Dios, ¿qué creen que pasó? El Señor creía, ¿verdad? Él en su sapiencia sabe que una persona, lo normal, lo natural, es que si Dios te saca de algún lugar donde estabas, de la droga, del alcohol, la brujería, la hechicería, la maledicencia, no sé, del asesinato, andabas secuestrando, lo que estabas haciendo. Dios sabe que la cosa natural que debe de ocurrir en un ser humano es ser agradecido y obedecer a Dios. ¿Pero qué cree que hizo Israel? Se hizo unido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, 40 años los metió al desierto. 40 años, después de 430 años de esclavitud, los mete al desierto, lo cual significa pruebas, adversidades, hambres, necesidades. El desierto es símbolo de eso. Y mucha gente está ahí en el desierto porque no quiere caminar el camino de Dios. Hermanos, después de leer la Biblia y de tratar de comprenderla, deberíamos ya de ser obedientes. Deberíamos.
O queremos 430 años de esclavitud, o queremos 40 años en el desierto. No sé, pues escógele. Pero las consecuencias son fuertes. El Señor nuevamente les muestra el camino y ellos vuelven a desobedecer. Ese día muchos fueron enjuiciados y enviados. Se abrió la tierra y cayeron directitos al infierno. Ese día. El día que hicieron el ídolo, después de que el Señor los había sacado de Egipto, les había hecho que los egipcios les dieran todo, el oro. Las mujeres egipcias salían corriendo y les daban las medallas, las cadenas, los anillos de oro al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió rico. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos volvieron a desobedecer. Fueron incitados a la desobediencia, a la rebeldía hacia Dios, por impacientes. Esto antes de recibir los mandamientos, preceptos, es decir, el camino de Dios, que habían de seguir. Si hay algo, hermanos, que Dios no tolera es la impaciencia del ser humano. No puedo creer eso, la impaciencia. Muchos fueron enjuiciados y enviados al Seol por ese pecado. A los que quedaron fueron exhortados a seguir el camino de los mandamientos del Señor. Y a través de las generaciones vemos una constante del pueblo de Israel de apartarse del camino. Por lo que Dios siempre ha tenido que intervenir para traerlo nuevamente al camino. Pastor, me están pasando muchas cosas. Ven al camino. La solución no es algo mágico religioso. El pueblo, la gente vuelve al camino, el Señor los protege y los bendice. Se acabó el asunto. Entonces, a través de las generaciones, hermanos, vemos esta constante. Estamos en el año 2024, más de 5,000 años de ocurrido esto y seguimos en las mismas. El plan eterno de redención de Dios, Él lo señaló a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías. Y para tal efecto fue anunciado esto a través de los libros sapienciales y de los profetas. Por ejemplo, no lo busque, hermano, para irme rápido. Salmo 27:11 dice: Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. ¿Por causa de qué? El salmista tenía enemigos y lo estaban persiguiendo. Sentía que la bruja le jalaba los pelos. ¿Y qué cree que hizo? Le dice al Señor: yo necesito tu camino. Yo sé que si me enseñas tu camino, esto se va a acabar. Mire lo que dice el Proverbio 2:8. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Protección. Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Paz. ¿Qué ofrece Dios cuando nosotros caminamos en su camino? Que tenemos paz. No estamos sintiendo que nos corretean allá afuera. Tenemos paz. El verso más conocido al respecto del profeta Isaías, en el capítulo 40, del 2 al 3, dice: hablad al corazón de Jerusalén y dadle voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido la mano del Señor, el doble por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino de Dios, enderezad la calzada, en la soledad a nuestro Dios. Después viene Lucas y hace esta alusión de este pasaje de Isaías a Jesucristo, y dice Lucas 3:4: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. En los pasajes paralelos de Marcos 1:3, Mateo 3:3 y Juan 1:23 dice lo mismo. Isaías 35:8 dice: allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Así que el propósito de Dios ha sido siempre volver a la humanidad al camino. Y para tal efecto usó a la nación
a la nación de Israel, de generación en generación, y lo extendería a todas las naciones del mundo, por medio de la fe que Abraham enseñó. El creyente Abraham, a través de su fe, se cumplió la promesa para las demás naciones. Esta fe, cimentada o puesta directamente en Jesucristo, quien fue el autor y el consumador de la fe, por medio del cual todas las naciones pueden obtener gratuitamente su salvación. Gratuitamente. ¿Qué tengo que hacer? Nada. No, es que yo tengo que hacer algo, tengo que ir de rodillas, tengo que dar una cara. No tienes que hacer nada. Eso ya lo hizo Jesús en la cruz. Cuando nosotros queremos hacer algo, aparte de lo que Jesús hizo, estamos haciendo estamos invalidando la muerte de la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dijo, todo ha sido consumado, esa palabra significa, todo ha sido pagado. No debes nada. Vas a un restaurante, te atascas, ¿no? La cuenta. Llega de la cuenta, señor, que se le cuenta. Pero dice todo pagado. No tengo que lavar los platos. No tengo que barrer. No tengo que trapear. Y el camarero se te queda viendo. No. Todo ha sido pagado. No tengo que hacer nada entonces, no. Entonces, pues ahí nos vemos. Ya te vas. Y no sabes quién pagó, pero alguien pagó. Y ya no tiene que hacer nada. Pero la religión está enseñando que tenemos que hacer algo cuando Jesús ya pagó todo. Qué tremendo es eso. En el libro de Malaquías, hermano, finalmente dice Malaquías, he aquí, yo envío a mi mensajero. Y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a tu templo, al templo del Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del Padre. En quien vosotros os complacéis, he aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 4, 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sé que venga yo y hiera la tierra con maldición. Vean la sentencia. No podemos estar mal en contra de los padres y los hijos contra los padres. Porque el Señor declara maldición. Este camino trazado por Cristo fue seguido a través de los discípulos, quienes continuaron con el propósito de Dios de volver a la humanidad al camino. Este mensaje del camino del Señor, del Padre, se enfrentó a diferentes caminos que el adversario ya había trazado a la humanidad para apartarse del Dios vivo y verdadero anunciado por Cristo, diciendo, el Señor Jesús dice en Juan 14 del 1 al 7, hermanos, con ese pasaje yo termino. Si lo quiere buscar, Juan 14 del 1 al 7, dice, no se turbe vuestro corazón. Está hablando Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos en esta noche creen en Dios? Bueno, dice, crean en mí. Crean lo que yo les he dicho. ¿Y saben por qué? Porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Preparando un lugar para nosotros. Y se me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa de la segunda venida de Cristo. Dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, los arrebataré. Este pasaje habla del arrebatamiento. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la profecía que sigue por cumplirse en la Biblia. Que miles de cristianos, verdaderos cristianos, desapareceremos de este mundo. Si más de 600, 700 profecías en la Biblia se han cumplido al 100%, y digamos que la 601 es el arrebatamiento de la iglesia,
donde este mundo se va a quedar completamente impactado cuando miles de cristianos desaparezcamos de este mundo, en un abrir y cerrar. Y el mundo quedará espantado. Y seguro, como el diablo ya preparó el camino, dirán, saldrá uno: señores, a todas las naciones queremos decirles que no teman, los ovnis se han llevado a los cristianos. Ha sido Jesucristo. Él dijo: yo vendré por ustedes y los tomaré. Y donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Y les dijo después: y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. ¿Por qué? Porque Él ya les había mostrado el camino a través de sus enseñanzas. Y le dijo Tomás. ¿Alguien sabe quién es Tomás? El incrédulo. Siempre hay un incrédulo, hermano. ¿Qué dijo el incrédulo? Señor, no sabemos a dónde vas. No, es que un incrédulo nunca va a saber el camino de Dios. Nunca. Nunca va a saber su camino. Pero aquí hay otro hombre. Después dijo Felipe: muéstranos el camino. O sea, Felipe, a quien después vemos en el libro de los Hechos siguiendo el camino y haciendo la voluntad de Dios, él hace una declaración. El Señor Jesús, aún hacia el incrédulo, les dice: oye, ¿estás buscando el camino? Le dice: yo soy el camino. ¿Estás buscando la verdad? ¿Qué crees? Yo soy la verdad. ¿Estás buscando la vida? Yo soy la vida. Porque el incrédulo siempre va a tener duda. Y es normal, yo también fui incrédulo. De hecho, uno de los más grandes científicos que ha existido, Albert Einstein, dijo: todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Yo soy ignorante. Yo ignoro muchas cosas. Si usted es albañil, pues yo desconozco muchas cosas de albañilería. Yo soy un ignorante en eso. Si usted es un herrero, pues también, porque pues yo no soy herrero, yo no sé, soy ignorante en eso. Todos somos ignorantes. Pero después dijo una frase que impacta. Después dijo Albert Einstein: pero no todos ignoramos las mismas cosas. Me escribió mi jefe, el doctor, cuando yo trabajaba. Me mandó un video. Y después de disertarlo teológicamente, le dije: oiga, doc, pues sí, usted es doc en medicina, pero ¿qué cree? Yo también soy doctor, pero soy doctor en teología, y usted no me va a enseñar de teología. Yo a usted le doy una cátedra de teología. Usted será un médico, va a ser una eminencia en medicina, pero ¿sabe qué? En esta área yo lo bailo. Lo bailo, le doy 3 vueltas, lo bajo, ¿verdad? Lo levanto por acá de quebradita y lo vuelvo a bajar. Esta es mi área. Esta es mi área. Aquí usted no me va a enseñar. Todos somos ignorantes, hermanos, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Y el incrédulo siempre va a dudar. No va a saber a dónde va. Pero el Señor, con paciencia, le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué crees? Nadie. ¿Qué es nadie? Nadie. O sea, aquí no está nombrando el Señor religiones, ¿eh? Aquí dice nadie. Señor, pero yo soy budista y yo hago pues voy a hacer tu relajo allá. Porque aquí nadie viene al Padre si no es por él. Pero es que yo creo en San Goloteo. Pues sí, querrás en Santa Catarina, en quien tú quieras. Pero nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, porque esa es la clave, conocer al Señor. La palabra conocer en griego significa relación íntima con Él. Y la única forma de tener esa relación íntima es a través de la oración. ¿Cómo la persona va a conocer el propósito de su vida? ¿Cómo va a tener una relación con Dios si no ora? Imposible. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis.
y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Por eso cuando la gente dice, muéstrame a tu Dios, pues es que Él ya vino hace 2024 años. Él pisó la tierra, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque todos somos su creación, pero no todos somos sus hijos. Recuerden que también entre los discípulos estaba Judas, y él no era hijo de Dios, él era hijo del maligno. Judas era hijo del diablo. Así que el camino, hermanos, que Dios ha trazado es perfecto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, porque eso es lo único que basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstrame a tu Dios. Pues Él ya vino en la figura de Cristo y nadie lo recibe. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, escuchen lo que dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, pues créanme por mis obras. Alimenté a 5,000. Resucité a una niña. Resucité a Lázaro. Calmé la tormenta. Eché fuera demonios de la gente. Sané de toda enfermedad a toda la gente. Y tú me dices, muéstrame al Padre. O sea, no estás viendo que el Padre está en mí. Y lo que estoy haciendo es la obra del Padre. Qué tremendo, hermanos. Un incrédulo, hermanos, como Tomás, si no cambia su forma de pensar, de actuar y de comportarse, nunca sabrá el camino. Un discípulo siempre buscará el camino y buscará al Padre y permanecer en Él a través de Jesucristo. La única solución, hermanos, en esta vida es volver al camino. Que tú y yo volvamos al camino. Y ya sé lo que vas a pensar, porque yo cuando vine a la iglesia lo pensé. Tú le dijiste al pastor que dijera esto. No. Hermanos, toda la mañana estuvimos trabajando ahí en la obra. Estuvimos trabajando en la obra. Llegué corriendo a casa, me bañé, terminé el mensaje, ya estaba finalizando. De hecho, esto último que acabo de decir lo escribí al último. Yo no sabía quién iba allí. Pero Dios sí sabía que tú ibas a. Y Él hoy ha usado a este hombre tan imperfecto para hablarte a ti. Para decir que cambies tu manera de pensar. Que vengas al camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.